Ahora vamos a analizar las características de las aves y los mamíferos. ¿Eh? Voy a ir al PowerPoint. Aves y mamíferos son endotermos. Esto quiere decir que la fuente de calor corporal es el metabolismo del organismo. ¿Qué implica eso? Que tiene que producir calor. Y eso implica que tiene que proporcionalmente para su tamaño, para su masa de cuerpo, comer más frecuentemente. Es como echarle combustible, ¿no es cierto? Va a poder estar quemándose combustible y estar produciendo calor. Entonces, es una característica más cara que la de los ectotermos. Una culebra, una serpiente puede estar semanas sin comer y no va a tener problema, porque su metabolismo es bajo. Pero un ave o un mamífero, salvo que sea un mamífero que hiberna, por ejemplo, si es uno que está activo constantemente, requiere estar comiendo constantemente. Ya, por lo tanto, hay un costo. Pero hay beneficios porque está siempre activo, en el sentido que no depende que subió la temperatura del ambiente para activarse, sino que su metabolismo le genera el calor corporal. ¿Ya? Ahí están las aves y ahí están los mamíferos. Entonces, aves y mamíferos son endotermos y además, les voy a poner el otro término también importante, que la mayoría son, ahí puse el término homeotermos, porque eso quiere decir que su temperatura corporal es dinámicamente constante. Digo la mayoría porque las especies que hibernan o que tienen procesos parecidos a la hibernación en alguna época del año no son homeotermos, sino que son heterotermos porque les varía la temperatura. Nosotros somos homeotermos como especie, ¿no es cierto? Pero es un rango. Puede que tengamos 36,6, 36,5, 36,8 y está en un rango normal. No porque estemos enfermos quiere decir que no puede haber pequeñas variaciones. Entonces somos homeotermos como tal. A ver, ¿qué características tienen las aves? Son ovíparas, vale decir, colocan huevos. Terrestres y aéreas, la mayoría. Hay algunas que son terrestres y acuáticas. Pero todas colocan huevos. Todas tienen fecundación interna. Respiran por los pulmones. Tienen alas. Incluso están más reducidas las alas en las que no vuelan. O en algunas como los pingüinos que están adaptadas a el ambiente acuático para nadar, por lo tanto tienen aletas, pero son, ¿no es cierto?, modificaciones de las alas. En general se caracterizan porque el cuerpo del ave proporcionalmente es liviano, porque eso hace que el ave tenga mayor posibilidad de volar. Y tiene todo un sistema de enfriamiento corporal que le hace, porque el ave tiene un metabolismo elevado, igual que el mamífero, porque los endotermos tienen metabolismo elevado porque producen el calor corporal. Entonces, las aves tienen plumas, tienen alas, tienen un pico que no tiene dientes. Eso hace que sea más liviano. El cráneo es más liviano. Los huesos internos, hay varios que son huecos, por lo tanto son más livianos que el caso de otros vertebrados. Otra característica que la tienen aves y mamíferos, pero me voy a referir primero a las aves, es que la estrategia aquí evolutiva reproductiva de aves y mamíferos es reducción del número de crías, pero alta inversión
en la crianza. O sea, tienen un alto costo reproductivo. Estamos hablando primero de las aves, ¿no es cierto? En este caso. A diferencia de otros organismos que pueden poner cientos de huevos. Por ejemplo, peces que liberan cientos de huevos que son fecundados en el agua, pero muere el 99% de esos peces, que no hay un cuidado de cría en muchas de esas especies. Ahí tienen otra estrategia. En cambio, en el caso que estamos viendo ahora de las aves, tienen pocas crías, menos crías que muchos otros vertebrados, pero tienen cuidado de las crías. ¿Ya? Hay algunos peces que tienen cierto cuidado de las crías. Los caballitos más, los machos cuidan harto las crías. O a veces que los adultos están como cerca de las crías, pero la mayoría no. La mayoría son liberadas al ambiente, digamos, los gametos, y después no hay sistema de crianza. Claro, el caso de la película que se menciona en el chat ahí de Buscando a Nemo, claro, ahí hay un cuidado de cría por parte de los adultos, ¿no es cierto? Pues no es lo típico de la mayoría de los peces. El caso de las aves, y esto lo vamos a ver después en el capítulo de evolución, pero para adelantar algo, el sistema de apareamiento de las aves, sistema de apareamiento, es la monogamia. Esto quiere decir que forman parejas. Y es muy típico que hay cuidado biparental de las crías. O sea que ambos progenitores participan en la crianza. Según la especie puede haber algunas variantes. Hay veces que se turnan, a veces, ¿no es cierto?, uno construye el nido y el otro participa en otras cosas. A veces ambos miembros de la pareja construyen el nido, eso varía. Pero que hay participación en el cuidado de las crías por parte de ambos miembros de la pareja. Eso es bien típico. El 93% de las especies de aves, que estamos hablando por lo menos 10.000 especies en la actualidad, el 93% son monógamas. ¿Ya? La mayoría de las aves son monógamas. Y el costo reproductivo del macho y la hembra es igual o muy parecido. Eso es porque colocan huevos las hembras, por lo tanto no hay un desarrollo intrauterino, un parto y una lactancia, sino que colocan huevos y la incubación incluso puede hacerlo según la especie, el macho, la hembra o ambos. Y la alimentación también. Esas son como características ultra resumidas de las aves, pero que sirve tenerlas en cuenta. Y el caso de los mamíferos, ¿eh? Profe, ¿Sí? que me perdí. ¿Por qué puso 93% que estaba criando? Ya, que el 93% de las especies de aves son monógamas. Ah, ya, O sea, la gran gracias. mayoría. Bueno, y aprovecho la pregunta también para complementar. No quiere decir que tengan que tener pareja de por vida. Aparentemente son pocas las especies de aves que tienen pareja de por vida. Hay especies que cambian todos los años de pareja, pero sigue siendo monógamas porque forman pareja. Hay en algunas especies un porcentaje de parejas que cambian y otras que se mantienen en el tiempo, como las culturas o sociedades monógamas humanas, que no porque una sociedad se defina como monógama quiere decir que
tengan que estar de por vida juntos, esa pareja. Pueden cambiar, pero hay muchos grupos humanos también que son monógamos y no quiere decir que sean parejas de por vida. Después vamos a ver en el capítulo correspondiente un poquito más de detalle, pero para que tengan esos elementos por ahora. El caso de los mamíferos, Profesor, ¿sí? entonces, ¿las aves no son mamíferos? No, porque tienen otras características. Y que ahora vamos a ver cuál es la característica fundamental. O sea, Ya. lo que pasa, que comparte ciertas características como que son endotermos y que tienen pocas crías y alta inversión en crianza, eso comparte con los mamíferos. Pero son grupos totalmente aparte desde el punto de vista taxonómico o de clasificación. Estamos hablando de la... Para que se oiga un poco, uno habla de, por ejemplo, la clase anfibios, la clase reptiles, la clase aves y la clase mamíferos, como 4 grupos separados, porque tienen características propias, independientemente que compartan algunas, como la de ser endotermos, pero tienen otras características que son diferentes. El caso de las aves, por ejemplo, el hecho de tener pluma, el hecho de tener alas, tienen un vuelo activo, que bueno, eso los murciélagos también lo tienen, pero el hecho, ¿no es cierto?, de características fisiológicas que tienen que son propias, diferentes a la del mamífero. Y el mamífero, y aquí vamos con una diferencia importante, el mamífero, y el nombre, y de ahí viene el origen del nombre mamífero, se caracteriza porque tienen glándulas mamarias, secretoras de leche en las hembras, lo cual permite la nutrición de las crías. Ese carácter define al mamífero, que no lo tiene las aves, que no lo tiene el reptil, que no lo tiene, digamos, ningún otro grupo. Entonces tu pregunta es bien importante, que efectivamente el mamífero tiene glándulas mamarias, secretoras de leche que permiten la nutrición de las crías. Ese es el carácter que define al mamífero. Además tienen otras características, como presencia de pelos o pelaje, pero eso es variado. Por ejemplo, los delfines tienen una piel desnuda, no tienen pelos, los cetáceos, pero igual son mamíferos, porque tienen glándulas mamarias. Puede variar el número de glándulas mamarias. En algunas especies más primitivas de mamíferos, como los ornitorrincos o los equidnas, que son estas especies, algunas que están en Australia y Nueva Zelanda, tienen glándulas mamarias, pero no tienen pezones, las hembras. Por lo tanto, la leche escurre por el cuerpo y las crías lamen la leche, porque no se aferran a un pezón para tomar leche. Pero igual son mamíferos porque tienen, ¿no es cierto?, esas características, ¿ya? Entonces, tenemos por un lado, y voy a ir repitiendo un poco ahí las características similares y diferentes de aves y mamíferos, ¿ya? El mamífero, esa es la característica que lo distingue. Tenemos mamíferos adaptados, como sale un poco en las fotos ahí, al ambiente terrestre, al ambiente parcialmente terrestre y acuático, o completamente acuático, como un delfín que sale ahí, o completamente terrestre, como una liebre o un conejo, etc. Eso varía. Los mamíferos tienen fecundación interna, ¿ya? Y la mayoría, vale decir, si estamos redondeando en 5.000 especies los mamíferos, 4.600 de las 5.000 son vivíparos, que es lo que sale al comienzo ahí. Vivíparos quiere decir que tienen
placenta tienen anexos embrionarios que permite la nutrición de las crías y el intercambio de sustancias entre la madre y las crías. Y además de eso, que la cría nace completamente formada. Eso se refiere a mamíferos. O sea, mamíferos tenemos, ¿no es cierto?, vivíparos, todos los que están en las fotos, por ejemplo, de ahí, más la mayoría de los que conocemos. Todos los primates, los carnívoros que ahí están, todos los felinos, todos los cánidos, los osos, en otros grupos están los elefantes, los lobos marinos, los murciélagos y muchos otros son vivíparos. ¿Ya? Tienen esa característica. Entonces, el mamífero, fuera de la característica que lo define como tal, que es la presencia de glándulas mamarias secretoras de leche que permiten la nutrición de las crías, al igual que las aves, son endotermos, tienen metabolismo alto, tienen fecundación interna, pero el sistema de apareamiento que predomina en los mamíferos no es la monogamia. En los mamíferos, se los voy a anotar ahí, en los mamíferos es la poligamia. El sistema de apareamiento más frecuente. Más adelante vamos a detallarlo, pero la poligamia participan más de 2 individuos que interactúan sexualmente. Puede ser poliginia, que es lo que conocemos como sistema de harén, como un típico sistema poligínico, que un macho se aparea con varias hembras. Podría ser es como lo más frecuente en muchos grupos de mamíferos. Tenemos la poliandria, que es muy poco frecuente, menos del 1%, que es una hembra que se aparea con más de un macho. Como sistema, ¿no es cierto?, social y de apareamiento. O sea que los machos saben que la hembra se aparea con el otro también. ¿Ya? Y también tenemos dentro de la poligamia, que es menos conocido el término, la poliginandria, que también se le denomina, y seguramente ese término lo ubican más, lo estoy anotando, promiscuidad sexual. La poliginandria corresponde a la promiscuidad sexual. O sea, si vemos los términos, poliginia, poli quiere decir muchos, ginos quiere decir hembras. O sea, que hay un macho que se aparea con varias hembras. Poliandria, poli quiere decir muchos, andros quiere decir machos. O sea que una hembra que se aparea con varios machos. Y poliginandria, poli muchos, ginos quiere decir hembra, andros quiere decir machos, quiere decir muchas hembras, muchos machos. O sea que diversas hembras y diversos machos se aparean. No quiere decir que sea todos con todos, que sería una, ¿no es cierto?, una promiscuidad generalizada. Pero sí que una hembra se aparea con varios machos y un macho con varias hembras, que ocurre en una serie de especies de mamíferos. Entonces, la monogamia no es lo más frecuente en el mamífero, sino que es la poligamia. Es una diferencia en el sistema de apareamiento entre aves y mamíferos. Se postula más o menos que como un 12% de los mamíferos, o sea, de las especies de mamíferos, tienen monogamia. O sea, más o menos es bastante bajo el número de especies de mamíferos monógamos. ¿Ya? Esto nos va a servir para, estamos adelantando un poco incluso el capítulo de evolución, pero es bueno aprovechar aquí esta instancia
para plantearlo. Ahora, el hecho que haya mamíferos que viven en ambiente acuático, no porque viven en ambiente acuático quiere decir que pueden respirar a través del agua, porque no tienen branquias, tienen pulmones, y eso implica que tienen adaptaciones que lo que hacen ellos cuando están en el agua es bucear y nadar sobre la superficie. Entonces salen a la superficie para respirar aire. Pero tienen que respirar aire porque todos los mamíferos tienen pulmones para respirar, ¿ya? Como órgano respiratorio. Cualquier duda que les haya quedado, traté de hacerlo lo más general y como dando los aspectos, ¿no es cierto?, que quedaran lo más claro posible. Poliginandria, ya, ahí me preguntan, Agustín, ejemplo de poliginandria. Yo diría que los más típicos de poliginandria podrían ser las dos especies de chimpancé. El chimpancé común y el bonobo. Ya que el bonobo es menos conocido en general en comparación al chimpancé. Habitualmente cuando se habla de chimpancé sin apellido, se está hablando del chimpancé común. Pero también están los bonobos. Ahí anoté los dos términos, bonobo y chimpancé, podríamos decir que son muy típicos con sistemas poliginándricos. Pero también tenemos diversas especies de macacos que tienen poliginandria, para mencionar no solo simios, sino una especie de monos también. Y hay muchas otras. Lo que pasa es que en algunos es más moderada. No es tan abierta la promiscuidad sexual. Y en otros, como chimpancé y bonobos, es más abierta. Tienen sistemas en los cuales diversos machos se aparean con diversas hembras, especialmente en el bonobo, que tiene un sistema, que lo vamos a ver, más abierto todavía, de conducta sexual. Pero es buena pregunta y yo diría que ahí tenemos algunos ejemplos como de simios cercanos, que el caso de los chimpancés serían como nuestros primos en primer grado, desde el punto de vista evolutivo, porque son las especies más cercanas, las dos especies de chimpancé, el chimpancé común y el bonobo. Entonces, no todos los simios, en relación a lo que pregunta Agustín, no todos los simios en realidad tienen poliginandria, porque lo típico del gorila es que sea poliginia. Es lo más frecuente, porque ahora se ha descubierto que hay veces que puede haber un segundo macho incorporado en el grupo, pero lo más frecuente es la poliginia. Y en los orangutanes es la poliginia también. Entonces, no es que todos los simios tengan poliginandria, sino que algunos. Y dentro de ellos sería, ¿no es cierto?, el caso de las dos especies de chimpancé. No sé, ahí yo creo que se aclara ahí, ¿no es cierto?, el punto. Vamos a aprovechar un poco más de rato y este es el capítulo introductorio, el que estuvimos conversando estas primeras clases. Ahora voy a dejar presentado el capítulo que en el programa se llama como bases biológicas del comportamiento. Y que aquí nos dedicamos principalmente a analizar características de la etología. Por un lado, de la etología clásica, que se refiere a la época de inicio de esta escuela biológica del comportamiento, que se originó a partir de la zoología. ¿Ya? Esto es importante, o sea, que la etología viene de la zoología.
Y etología viene de ethos, que quiere decir costumbres, y logos, ¿no es cierto?, que quiere decir estudio. Por lo tanto, es el estudio de las costumbres de los animales. De ahí viene el origen del término etología, haciendo al tiro de aclaración que cuando hablamos de animales se refiere a todos los organismos del reino animal, por lo tanto no excluye a la especie humana. Los etólogos clásicos desde el comienzo incorporan a la especie humana en sus, ¿no es cierto?, hipótesis de trabajo. La etología clásica se origina aproximadamente, porque esto varía según los autores, entre los años 1950 y 1955. Es aceptada con nombre propio. Y toda la etapa de la etología clásica es la etapa de fundación y consolidación de la etología. Y que se plantea que, si bien es cierto, es todo un continuo, que la etología clásica da paso a la etología moderna entre los años 1975 a 1980. Ya estamos hablando de los inicios de la etología moderna. Pero es todo un continuo. Por ejemplo, en esta foto que hay acá, vemos a uno de los fundadores, es considerado como uno de los padres de la etología clásica, que es Konrad Lorenz, etólogo que inicialmente es zoólogo, austriaco, y que realizó una serie de estudios con aves. Y hay fotos que hicieron muy conocida la etología y llamó mucha atención porque a él lo seguían las aves, cuando él caminaba, cuando él nadaba, etc. Y después vamos a hablar por qué ocurría eso. Entonces tenemos que uno de los fundadores corresponde a Konrad Lorenz, que es la escuela etológica definida desde la etología clásica. A ver, es una escuela descriptiva y analítica del comportamiento. ¿Ya? Es descriptiva y analítica. Eso no es menor, ¿eh? Pues por un lado describe qué conductas tienen los organismos de una especie. ¿Ya? ¿Qué conductas tienen los organismos de una especie? Y por otro lado, analiza sus características. Vale decir, analiza, por ejemplo, sus causas, cómo va cambiando a lo largo de la vida el organismo, su evolución, etc. O sea, diferentes características de la conducta. No solo describe, sino que además analiza. Un concepto importante que incorporaron los etólogos clásicos es el concepto, que se los voy a anotar, de etograma. El etograma, los etólogos clásicos lo definen como el 100% de conductas que tiene una especie. Entonces, para eso se observa, se toma datos y se le pone nombre a la conducta, si es que no la tenía, y se describe a qué corresponde la conducta, a qué tipo de movimiento, a qué tipo de postura corporal corresponde. Porque, hacer un paréntesis, ¿qué es una conducta para la etología? Son
acciones observables. Eso corresponde a la conducta, a acciones observables que tienen los organismos. La etología lo remite el estudio de la conducta al reino animal. La etología clásica, ¿eh? Y una cosa importante, tiene un enfoque comparativo. La escuela etológica. Y esto que está relacionado con que también tiene un enfoque evolutivo de la conducta. Aquí me pregunta Pablo si no existe un etograma completo para la especie humana. Ya voy a aclarar esto del concepto de etograma más actual, porque para el etólogo clásico, para los etólogos clásicos, el etograma corresponde a la totalidad de conductas que uno puede observar e identificar en una especie, que supone que uno debería identificarlas todas. Y ahí estamos hablando, para los etólogos clásicos, de un etograma. Pero en la actualidad, ¿ya? Y eso va a permitir ahí diferenciar, en la actualidad, entonces, muchos científicos y científicas han detectado que es muy difícil identificar el 100% de conductas en una especie. Porque hay conductas muy poco frecuentes y que por lo tanto puede que la posibilidad de que sean observadas sea muy baja. O requeriría de una cantidad de miles de horas de observación muy grande. Para vertebrados superiores como los mamíferos y autores que hablan de 1000 horas de observación para identificar la mayor parte de las conductas, ni siquiera todas. 1000 horas de observación es una enormidad. Es una enormidad, en realidad. Entonces, en la actualidad, estamos de acuerdo en el concepto de etograma, pero planteamos que el etograma, lo importante, que sea representativo de la mayoría de las conductas. De una especie. Asumiendo que va a ser muy difícil que se puedan identificar todas las conductas de una especie. Pero un etograma que podríamos denominar un etograma general sería representativo de la mayor parte o la mayoría de las conductas de una especie. Y eso, en la actualidad, creemos que es bien adecuado, porque asumimos que es muy difícil identificar todas las conductas que tengan los miembros de una especie, porque además hay variaciones de conducta entre diversos individuos. Y en la actualidad, además, desarrollamos o identificamos y trabajamos con etogramas parciales. En etología moderna se trabaja mucho con etogramas parciales. Por ejemplo, repertorio
de conductas para un tipo de comportamiento. Por ejemplo, hitograma de conductas agresivas que tiene una especie. Entonces ahí lo que se hace, se identifica lo más detallado posible las conductas agresivas, pero podría ser conductas de cortejo y apareamiento, podría ser conducta de cuidado de crías. Entonces uno puede trabajar con hitogramas parciales. Y eso es lo que hacemos más en la actualidad. ¿Ya? Ahí en relación a varias preguntas que tenemos, que hay en el chat, voy a dejar de compartir ya estos últimos minutos. Por un lado, se puede, usando esta nueva definición actual, que un hitograma general sea representativo de la mayor parte de conducta, ahí sí tener hitogramas o obtener hitogramas en diferentes especies, incluyendo la especie humana, pero la especie humana hay que, yo diría que más que a nivel de especie, se puede hacer a nivel de especie, porque hay muchas que van a coincidir, pero además va a haber variantes a nivel de diversas sociedades humanas. Por lo tanto, se puede trabajar de diferentes maneras, o a nivel poblacional, o a nivel tribal, etc. Y eso hay, diversos estudios antropológicos y de etología humana, descripciones de hitogramas de diversos grupos humanos. Lo otro, en relación a otra de las consultas, va a tener que ver con algo que vamos a ir analizando en este capítulo, que tiene que ver con las técnicas de toma de datos de la conducta. Y ahí vamos a conversar qué posibles estrategias hay para que la presencia del observador o los observadores humanos no interfieran o no modifiquen o influyan en la conducta de la especie que se está observando. Hay técnicas. Como nos quedan unos pocos minutos, aprovecho de dar el ejemplo de una de ellas. Cuando nosotros en el año 1992 empezamos varios proyectos de investigación en babuinos, ya en papiones sagrados, yo ya había estudiado en diversas publicaciones de primatólogas y primatólogos las técnicas que ellos utilizaban para observarlas en terreno. Y una de ellas, que en cautiverio es la más recomendable, es la de actuar como observador neutro. ¿Y qué hacíamos? A la segunda semana que ya íbamos a observar los animales, que íbamos a observarlos 3 veces a la semana al zoológico y a tomar datos, ya los animales nos ubicaban. Y algunos ejemplares nos empezaban a amenazar, levantando la ceja y emitiendo algún chillido de amenaza. Entonces, siguiendo los protocolos descritos en primatología, todo el equipo de investigación, lo que hacíamos que había memoristas y ayudantes también, cuando nos empezaban a amenazar, cuando recién llegábamos, bajábamos la mirada, de manera tal que el otro primate, cuando uno baja la mirada, asumen que ellos son dominantes respecto a uno. Y a los pocos minutos después de hacer eso, al par de minutos, ya se olvidaban que estábamos ahí, porque ya no éramos un peligro para ellos y podíamos tomar datos sin problema. Entonces, una de las técnicas es la de actuar como observador neutro en relación a la consulta, ¿no es cierto?, que hace Macarena. Porque hay otras técnicas que en terreno, lo que hizo Jane Goddard, lo que hizo Diane Fossey, fue interactuar con algunos miembros del grupo y ser aceptada dentro del grupo, porque era un trabajo en terreno y eso implicaba que para poder estudiar en detalle la conducta tenía que hacerlo desde dentro del grupo. Pero una vez que estaba dentro del grupo,
tomaba conducta, bueno, y para lograr estar en el grupo, tomaban conductas de sumisión, y que también gran parte del tiempo eran ignoradas estas investigadoras por el grupo de primates que estaban estudiando. Entonces hay varias técnicas, yo les di como el ejemplo que utilizamos nosotros, la estrategia, como ejemplo, digamos, la que usamos para estudiar una especie de babuino en el zoológico. Y que resultó bastante bien, porque en el fondo los veterinarios zoológicos, los funcionarios zoológicos, no podían estudiar la conducta de estos animales, porque ellos, pues estos animales los reconocían como peligro. Pero el caso nuestro, como los reconocían como estímulo neutro, pudimos observar muchísimas conductas diversas en varios proyectos de investigación. Y todavía seguimos, memoristas míos, digamos, siguen tomando datos en diversos trabajos de titulación en el zoológico, y usamos la misma técnica, que ha resultado bastante. Este PowerPoint lo voy a subir también, independientemente que llegamos a la primera diapositiva hoy día nomás. Pero la idea era partir con este capítulo. Pero para partir con este capítulo teníamos que dar más elementos de las características de los organismos del reino animal, para que ya ustedes tuvieran, especialmente lo que son los vertebrados, que tuvieran, ¿no es cierto?, parte de esos elementos. Eso. No sé si alguna o algún de las consultas finales de la sesión de hoy día, que tenga un enfoque evolutivo de la conducta, quiere decir que en realidad la escuela etológica se basa en el enfoque neodarwinista para explicar la evolución. Vale decir, se basa en lo planteado por Darwin, pero actualizado con los conocimientos posteriores, y que ya Darwin planteaba, y que eso lo vamos a ver a partir del comienzo de la próxima clase, que la conducta, al igual que la anatomía y la fisiología de los organismos, también evoluciona y va cambiando a través del tiempo, y que también la selección natural actúa, y que hay adaptaciones que son conductuales, que son producto de la evolución de las especies. Y por eso que se puede hacer, de acuerdo a esta visión, estudios comparativos entre especies que tengan diverso grado de parentesco entre ellas, de manera tal que las especies que tengan más parentesco evolutivo, hay una cierta cantidad de conducta que podría ser, para algunos tipos de conducta, que podría ser más parecida entre ellas, respecto a las que están más alejadas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir conversando a partir de la próxima sesión ya más en detalle. Pero esa es la idea, que tenga un enfoque evolutivo, que cree, está de acuerdo en el planteamiento darwiniano, que la conducta evoluciona en los grupos biológicos. Y estos son procesos de miles de años a lo menos. No es así un cambio rápido, sino que son miles de años de evolución. Esa es la idea, ¿eh? Así que buena pregunta también. Eso. Estaríamos listos entonces aparentemente por hoy día. Yo les subo más tarde, sí, porque ahora tengo que entrar a una reunión, pero durante la tarde les subo el PowerPoint y le envío a los ayudantes, porque en realidad ellos ya aprendieron cómo ir subiendo las clases, así que se los envío a una de las ayudantes para que vayan subiendo las sesiones también a U cursos. ¿Ya? Listo, nos estamos viendo entonces, ¿eh? Que estén muy bien. Gracias, profe. Profe. Gracias. Chao, Chao, que estén profe, muchas bien. gracias. Chao, profe. Que estén muy bien. Voy a cerrar ahora la sesión.